A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿De dónde saca una ley su poder? O sea, ¿por qué la obedecemos? ¿Es porque viene de algo divino, de una voluntad superior, o es porque nace de nuestra propia capacidad para razonar? Miren, esta es una de las preguntas más viejas y más importantes en la historia del derecho, y hoy vamos a tratar de desglosarla. Detengámonos aquí. Es una pregunta que parece sencilla, pero es tremenda. ¿Qué es lo que hace que una ley sea justa? La respuesta, o bueno, las respuestas, han dividido el pensamiento humano en dos grandes corrientes que llevan siglos chocando entre sí, y que, la verdad, siguen definiendo muchísimos de nuestros debates hoy en día. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Todo se reduce a la autoridad. A lo largo de la historia, han surgido básicamente dos respuestas gigantescas que compiten por explicar de dónde vienen las normas y, sobre todo, por qué son legítimas. Y esos dos caminos son justamente la fe y la razón. Son dos maneras completamente distintas de ver no solo el derecho, sino también la moral, la sociedad, todo. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Este esquema lo deja súper claro. Por un lado, tenemos la ley como algo que baja, que desciende de una fuente sagrada, divina. Y por el otro, la ley como algo que sube, que se construye desde el intelecto humano. Son literalmente dos universos de ideas puestos cara a cara. Primero, la inspiración divina. ¿De qué va esto? Pues de la idea de que las reglas más importantes nos fueron dadas desde una fuente superior. Pensemos en textos sagrados, en profetas. La legitimidad de una ley, bajo esta óptica, no depende de si nos parece lógica o no, sino de qué tan fiel es a esa revelación original. La interpretación, claro, queda en manos de las autoridades religiosas. Y en la otra esquina, por así decirlo, tenemos la razón pura. Aquí, la cosa es radicalmente diferente. La ley debe basarse en principios universales que cualquier persona, usando la lógica, pueda entender y aceptar. No hace falta recurrir a la fe. La autoridad de la ley, entonces, está en su propia coherencia, en su propia racionalidad. Ok, ya tenemos las dos ideas sobre la mesa. Ahora vamos a lo bueno. Pongámoslas a competir. Vamos a ver cómo responde cada una de estas filosofías a las preguntas claves sobre qué es y cómo funciona una ley. A ver, esta tabla es genial porque desglosa el conflicto a la perfección. Fijémonos en el origen. Para una es revelación divina, para la otra principios racionales. Luego, la base moral. Una se apoya en una autoridad que está fuera de nosotros, trascendente, mientras que la otra busca las respuestas en la propia razón humana. Esto, por supuesto, define la autoridad. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La tradición religiosa o el argumento filosófico? Y por último, el método. Pasamos de interpretar textos sagrados con fe a usar la deducción lógica y crítica. Las influencias, claro, son un reflejo de esto, derecho canánico por un lado y pensadores como Kant o Spinoza por el otro. Bueno, ya vimos las diferencias, pero esto no es solo una comparación académica. No, aquí hay un verdadero choque de trenes, un conflicto sobre la naturaleza misma de la ley y del poder. El primer y más grande punto de quiebre es este, la legitimidad. O sea, ¿quién o qué tiene el poder final para decir esta ley es válida? ¿Es una entidad divina externa a nosotros o es la propia razón humana la que construye y evalúa sus propias normas? Es que esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Y claro, de ahí se desprende la segunda gran tensión, ¿cómo es la ley? Una norma que viene de una revelación divina tiende a verse como algo eterno, fijo, inmutable. Pero una ley basada en la razón es, por su propia naturaleza, revisable. O sea, si aparecen mejores argumentos o nuevas realidades, la ley puede y debe cambiar, debe adaptarse. Es estabilidad contra adaptabilidad. Uno podría pensar que son dos mundos totalmente opuestos. Pero, ¿hay algún punto de encuentro? Pues sorprendentemente, sí. Ambas posturas buscan darle un piso moral al derecho. Ninguna quiere que la ley sea pura arbitrariedad. De hecho, a menudo llegan a las mismas conclusiones. Por ejemplo, ambas prohíben el homicidio. Pero, y aquí está lo crucial, la diferencia de fondo sigue ahí. La pregunta es, ¿por qué está mal matar? ¿Porque lo dice un texto sagrado o porque es irracional y viola un principio universal? La autoridad y el método de justificación siguen siendo polos opuestos. Bueno, ya vimos la teoría, el choque filosófico.
Ahora veamos cómo ha evolucionado este debate con el tiempo y sobre todo por qué sigue siendo pero tan relevante en el mundo en que vivimos. Esta línea de tiempo nos cuenta una historia fascinante. En la Edad Media, la base teológica era sin duda la que dominaba. Pero ojo, en el siglo XVII, gente como Grocio y Pufendorf empezaron a secularizar el derecho, a decir, momentito, hay leyes naturales que serían válidas incluso si Dios no existiera. Luego llega Kant en el siglo XVIII y ¡pum!, consolida la idea de una ley moral basada únicamente en la razón. Y hoy, hoy esa tensión sigue más viva que nunca. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Aterricémosla en algo concreto, un tribunal. Imaginen una corte donde los jueces le dan más peso a la tradición religiosa. Su forma de interpretar una ley va a ser muy diferente a la de una corte que se basa estrictamente en la laicidad, en la coherencia con la Constitución y los derechos humanos. El mismo texto legal puede significar dos cosas totalmente opuestas. Y de los tribunales saltamos a las políticas, que nos afectan a todos los días. Temas súper sensibles como la educación que reciben los niños, la bioética, el derecho de familia, todo eso está en el centro de este debate. En sociedades como las nuestras, tan diversas, donde conviven tantas creencias, la razón pública, o sea, argumentos que todos podamos entender y aceptar, sin importar nuestra fe, se vuelve la única herramienta que tenemos para poder vivir juntos en paz. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta, la diferencia no es una discusión abstracta de filósofos. Define qué tipo de argumento se considera una justificación válida para crear o para quitar una ley. Define quién tiene la autoridad para legislar sobre nuestras vidas. Es literalmente la base de todo el sistema. Y con esto terminamos, dejando una pregunta flotando en el aire. Si miramos a nuestro alrededor, en las leyes, en los debates públicos de nuestra propia sociedad, ¿qué vemos que pesa más? ¿La fuerza de la tradición, de la revelación, o el poder del argumento racional, de la coherencia? La respuesta, sea cual sea, define la clase de comunidad en la que estamos viviendo.